Acompaña Daniel Ortiz y Marisol Gastaldi. Bueno, con el tema del dengue, creo que como vecino, como ciudadano, es algo que tenemos que empezar a familiarizarnos. En esto de buscar culpables, creo que no es el camino por ahí. Hay que entender que estamos en presencia de un cambio climático global y eso hace que enfermedades que en su momento, te decía fuera de micrófono, las estudiábamos como de climas tropicales y subtropicales, hoy son enfermedades debido al cambio climático y no hace falta que te lo explique. O sea, un día como hoy, con humedad, que seguramente la gente de Relicó y la zona, antes eso no sucedía, hace 20 años esto no sucedía. Este cambio climático ha hecho que, principalmente en el dengue, primero los vectores se hayan venido cada vez más al sur. Esto es el mosquito que antes no estaba en la zona, hoy por hoy. Primero apareció el mosquito y ya sabemos, al menos confirmado, que esos mosquitos Aedes, en estos 6 casos de General Pico, están contaminados por el virus. Es una situación que tarde o temprano nos va a pasar. Entonces tenemos que empezar a estar familiarizados con esta enfermedad, este cambio de paradigma. Yo creo que tenemos que empezar a convivir y a protegernos del mosquito. Algunas cuestiones de lo habitual vamos a tener que cambiar, como tiene que ver con el uso del repelente. Tener en cuenta que el mosquito que transmite el dengue, que es el Aedes, tiene un hábito diurno en contraposición al otro, que es el Culex. El mosquito del dengue te pica a la mañana temprano, te pica a la siesta, a la tardecita, y eso es un poco la diferencia con el otro mosquito. ¿Te acordás que antes decíamos bajo el sol? Parece que los mosquitos estaban con el reloj. Bajaba el sol, 8 de la noche, aparecía. Bueno, ese es otro mosquito que tiene otras características, porque el mosquito del dengue, el que te va a picar en tu casa, es el mosquito de tu cuadra, ¿sí? Y esto es importante en esto de la construcción solidaria, saber que si yo mantengo ordenado, piola mi patio, si esto es una construcción solidaria, porque no va a alcanzar, porque los de la manzana tienen que tener el patio piola y ordenado, para evitar la multiplicación y principalmente que el mosquito ponga las larvas que después se van a transformar en el mosquito, que es el que nos va a picar. Por eso es importante entender que el mosquito, el Aedes de dengue que nos pica, es el de la cuadra, ¿sí? Por eso es tan importante la construcción solidaria, que es un mosquito que se cría en agua limpia. A veces puede ser una tapita, un pedacito de plástico que quedó en el patio. Entonces hay que estar atento al ordenamiento cada uno de su patio, de sus desagües y esas cuestiones. Bueno, nosotros en Realicó nos ha tocado diagnosticar 2 casos. El primer caso hace 15 días. Ahora en estos días nos tocó otro diagnóstico de una persona de Embajador Martini que está internado acá en el hospital, por algunos criterios que hacen que tenga que estar internado, ¿sí? Y el caso anterior, el primer caso de Realicó, fue una joven que hizo un cuadro de dengue con compromiso del sistema de coagulación, que eso lo transforma en un cuadro de dengue grave, que se requirió para su tratamiento derivarlo al Hospital Centeno. Bueno, obviamente ese caso tuvo una buena resolución. Importante destacar que tanto ese primer caso que derivamos como este caso que estamos atendiendo, que es de Embajador Martini, los 2 tienen antecedentes de viaje, ¿sí? De viaje a lugares en donde hay un brote o donde hay confirmación de casos autóctonos. Así que bueno, nada, no hay casos autóctonos, podemos decir, de mosquitos contagiados de dengue en la localidad. La medida preventiva, hablabas en cuanto a la descacharrización, en cuanto a la limpieza de patio, etcétera, etcétera. Esto también nos obliga también a usar repelente permanentemente, atento a lo que se viene presentando. Si bien no hay casos autóctonos, como quien dice, hemos tenido aquí muy cerca en General Pico y sabemos que hay un contacto permanente con la ciudad de Pico. Sí, totalmente. Esto, remarco lo que vos decís, cambio de paradigma, porque el cambio de paradigma involucra también un cambio. O sea, no es un cambio de decir, bueno, me cambio la media, me cambio las zapatillas, me cambio el color de ropa. Cambio de paradigma lleva a interpretar que hay algo que cambió y que hoy por hoy, inclusive un caso concreto, la juntada en el poli va a implicar a lo mejor
llevar el repelente y renovarlo en cuanto el indicador del repelente lo plantea, y esto decir, bueno, no es que vamos a dejar de hacer actividades al aire libre, pero bueno, vamos a tener que empezar a tomar estas medidas para protegernos nosotros y proteger a los nuestros también. O sea, el dengue llegó, el dengue va a estar entre nosotros, no creo que suceda una medida que haga que el dengue desaparezca. Yo creo que son enfermedades que vienen para quedarse y nada, tenemos que actuar en consecuencia. Te toca un punto con respecto a los clubes, ¿no? Hay intercambios deportivos, fútbol, hockey, un montón de chicos viajan todos los fines de semana, van, vienen, intercambio, por ejemplo, con el caso, digo General Pico porque se dieron casos autóctonos, ¿no? Digo, ¿tendrán que tomar este tipo de medidas también? ¿Recomendar a los papás? Sí, estas son medidas, me parece, la medida general tiene que llegar a la unidad básica que somos las familias, me parece. Hay que trabajar mucho con nuestros hijos, trabajar nosotros, todo lo que trabajamos tenemos parte de nuestra actividad al aire libre o lo usamos como esparcimiento. Tenemos que empezar a hacer uso del repelente, sobre todo en estas épocas en donde más pica el mosquito. Te recuerdo que el año pasado Argentina ha tenido en algunos lugares, no hubo descenso de casos de dengue durante el año, o sea, tampoco ha aplacado la cuestión del cambio estacional en el clima, entonces es una enfermedad que ya llegó para quedarse, entonces tenemos que actuar en consecuencia, ¿sí? Está clarísimo que toda recomendación que nosotros demos a los nuestros, ya sea cuando nuestros hijos van a la escuela o cuando van a participar en clubes, eso tiene que venir la recomendación por parte de nosotros como papás en cómo en cómo nos tenemos que proteger, que es la única medida que podemos hacer, porque sabemos que el mosquito va a seguir estando y vamos a estar en riesgo de ser picados por mosquitos. ¿Hay sectores más vulnerables que otros? Amén de aquellos que tienen obviamente algún sistema inmunitario bajo. Sí te puedo decir que de los casos más complicados, me decía, de los casos más graves, inclusive los casos de mortalidad por la enfermedad, han sucedido en pacientes con enfermedades preexistentes, lo mismo que decíamos con el COVID, ¿no? La obesidad, la diabetes, las alteraciones cardiológicas, las alteraciones en el sistema de coagulación previo, en algunas enfermedades, esas personas por ahí están más vulnerables. Recordemos también que la enfermedad, hay 4 tipos de serotipos, decimos, pero bueno, se establece que si tuviste una enfermedad, la enfermedad primaria, la posibilidad de reinfección y la combinación de serotipos, eso le genera un riesgo de tener una enfermedad, hacer una enfermedad grave si no la tuviste en la primera etapa, en la segunda vez que te contagias. Por eso, bueno, hay hoy por hoy toda una serie de recomendaciones para la persona que tiene el primer caso de dengue, estrategias para poder vacunarse, porque hay una vacuna que está disponible, no está recomendado en general. Si hay algunas provincias que tienen epidemias muy marcadas como Salta, ya son parte del calendario de vacunación. O sea, las estrategias y la vulnerabilidad depende siempre de la situación en cómo está cada provincia. Vos sabés que siempre las provincias del norte, por haber tenido los cambios climáticos más sostenidos, de hecho, antes decíamos dengue, decías vos el Bermejo para allá, cerca del Bermejo, como límite. Bueno, hoy por hoy el mosquito está acá en La Pampa, ¿no? Así que calculemos que son enfermedades que se han trasladado hacia el sur del país.